Hoy ministra lo que tienes para nosotros, papito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un dato muy escalofriante. En el 2015, la tasa de suicidios a nivel mundial era de 9.5 por cada 100.000 habitantes en el mundo. Pero un estudio hecho en Bolivia reveló que por cada 100.000 habitantes, 18.56 se suicidaron. 2015. Mucho más que a nivel mundial en Bolivia. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio más a detalle en el 2019 y puso a conocer que Bolivia tenía la quinta tasa de suicidios más alta en América y la tercera más alta en el mundo respecto a suicidios en la juventud. La tercera. Qué pele que seamos terceros, tengamos posiciones entre los 3 mejores lugares o en el top 5, pero de cosas malas. Asumen y adjudican todo esto a la cultura, a la sociedad, aspectos psicológicos, sociológicos. Pero un caso dice una señorita que no quería estudiar la carrera que sus padres le obligaron. Tras la impotencia y la desesperación, decidió saltar desde un edificio al vacío. Por eso, por una carrera. Hace meses en Santa Cruz, de uno de estos malls grandes que tenemos en Santa Cruz, una señorita se lanzó del 5º, 4º piso, acabando con su vida. Asumen problemas pasionales, sentimentales. ¿Cuántos jóvenes son encontrados muertos por sobredosis de drogas, sobredosis de alcohol? ¿Cuántas señoritas jóvenes han muerto por hechos asociados a la influencia alcohólica? Y personas que tras la depresión de haber perdido un familiar terminan quitándose también la vida. Y algo que pasa, y no es algo que podemos decir, bueno, ya mejoraremos. No, esto es alarmante. El índice de personas que se quitan la vida es muy alto en la juventud. ¿Qué está pasando? No estamos aprendiendo a manejar los sentimientos de tristeza. Toma tu asiento. ¿Qué tan peligroso es no manejar los sentimientos de tristeza? Cuando no aprendemos a manejar este sentimiento, la tristeza nos lleva a la apatía. ¿Qué es la apatía? Podríamos llamarlo la muerte sentimental. El ya dejar de sentir emociones, una muerte emocional. Hay muchos, y en la iglesia se usa bastante el término apatía, son apáticos porque no se emocionan al momento de cantar, al momento de adorar, no se emocionan, les da igual lo que pasa. Y la tristeza que no se maneja correctamente lleva a la apatía, a esa muerte emocional, donde ya nada los emociona, nada les puede levantar el ánimo. De la apatía hay un siguiente paso, que es el aislamiento social, donde no quieren estar con nadie, no quieren
meterse un hueco y no tener a nadie, no quieren tener amigos, no quieren salir de su casa, no quieren estar con su propia familia. Su comportamiento es de rechazo hacia su propia familia, hacia las personas que lo aman. Se aíslan socialmente. Y eso desencadena en la pérdida del deseo de seguir viviendo. Pérdida del deseo de seguir viviendo. La tristeza lleva a la depresión. Y la depresión lleva al suicidio, a quitarse la vida. Y eso es por no manejar la tristeza, por no saber manejar los sentimientos de tristeza. Pero hay alguien que sí nos puede ayudar a manejar este sentimiento. Alguien que pasó por momentos similares a los que nosotros pasamos y que salió de esa situación. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 26. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿A la iglesia se viene con? No con la Biblia en el celular solamente. A la iglesia se viene con Biblia. A la iglesia se viene con un cuadernito para tomar apuntes. Aquí yo tengo uno que dice discípulo fiel. Caramba. ¿Cuántos tienen este? Aquí hay uno, bien. El único discípulo, allá también tiene discípulo fiel. Aquí igual, discípulo fiel. Bien, bien. ¿Cuántos trajeron sus cuadernitos para tomar apuntes? Ahí está, muy bien. Hay buena tierra aquí. Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 36. Hay alguien que sí nos puede ayudar a salir de toda esta situación, porque atravesó algo así. Y nos muestra qué es lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy ahí, o sea, a otro lugarcito, y oro, a orar. 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, comenzó a entristecerse. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, el Rabí, ¿comenzó a qué? Porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, no era simplemente una mueca de tristeza. Empezó a angustiarse. O sea, la tristeza empezó a invadir su vida y llegar a angustiarse en gran manera. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Algunos dicen, eso lo dijo porque estaba triste, porque iba a morir. No, la situación, la tristeza que él tenía era tan grande que podía pasar a ser algo para muerte. Lo que se conoce como pensar en quitarse la vida. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué cosas nos ponen triste? ¿Qué cosas llegan a entristecer nuestra vida? Bueno, con la pandemia hubo momentos muy, muy tristes en el mundo. Con los familiares enfermos, uno mismo enfermo.
familiares que no solamente quedaron como enfermos, sino que murieron, matrimonios o familias que se dividieron en el confinamiento. ¿Qué cosas nos ponen triste? La traición, el engaño, el haber invertido tiempo en alguien que al final salió con un montón de burrera, que primero me dijo que me ama, que luego dice que ya no, y la decepción de perder el tiempo, de sentirse traicionado, de sentirse mal, el fracaso en la carrera, el fracaso en el trabajo, fracaso en los negocios. ¿Qué cosas nos ponen triste? El mal que nos hacen las personas, el tener un compañero que quiere nuestro puesto y hace de todo y hasta lo imposible por hablar mal, por hacernos quedar mal, etcétera. Las calumnias que dicen en contra nuestra, las personas que dañan nuestra vida e incluso han llegado a dañar nuestro cuerpo. ¿Qué cosas nos ponen tristes? El problema de las personas que no saben manejar la tristeza es que se ahogan en la tristeza. Jesús estaba empezando a sentir ese mismo sentimiento de tristeza que empezó a crecer, a ser muy grande, a llegar a ser una tristeza hasta la muerte, pero Él no se lo queda, no se lo guardó, siendo el Hijo de Dios. Él, ¿qué hizo? Lo habló. ¿Con quiénes? Con los discípulos que estaban con Él, Pedro, Juan y Jacobo. Ahora yo me pregunto, Pedro, Juan y Jacobo, ¿será que ellos tenían algo que decirle a Jesús para aliviar su tristeza? ¿O podrían hacer algo para aliviar la tristeza de Jesús? Por supuesto que no. Es que el asunto no es que lo habló para que alguien me ayude con la tristeza que siento. Hablo porque no tengo que ahogarme con todo eso y guardármelo. Ese es el problema. Cuando no hablan, cuando empieza esa apatía, ese aislamiento social, porque empiezan a ahogarse ellos mismos en depresión por la tristeza y solitos. Porque alguien me dijo a mí, nunca le creas a esas personas que amenazan con quitarse la vida. Yo digo, tampoco hay que ser tan al extremo de no creerles, o sea, algo hay que, aunque sea, hay que estar atento y prestar atención. Pero me dijo, no, los que se quitan la vida son los que no hablan nada, los que no dicen ni una sola palabra. Incluso son los que te pueden estar diciendo todo el tiempo que están bien, e incluso puede ser que los veas sonriendo, pero por dentro están sumergidos en depresión. Yo tuve un primo así, en otro departamento, y trabajaba en la iglesia. Era un explorador. Y lo encontraron colgado en su cuarto. Es que esto es algo así, es silencioso, porque se ahogan en la tristeza. Jesús empezó a sentir todo eso, pero Él lo habló con sus discípulos, liberó esa presión. ¿Y qué les pidió a sus discípulos? No les pidió un consejo, les dijo, velen conmigo, oren conmigo, pidan a Dios por mí. Y Él se fue a buscar a Dios para liberar esa presión y esa tristeza que lo estaba consumiendo por dentro. El problema es que nosotros no hacemos eso. Ahora, Jesucristo pasó por muchas situaciones de dolor y de tristeza, no fue la única. ¿Se acuerdan cuando fue a la tumba de Lázaro y vio a las hermanas llorando, a las personas llorando? Hasta Él mismo, dice la palabra, se entristeció. Él mismo se entristeció, se apenó por lo que estaba viendo a todos llorar y se estremeció en el espíritu, se conmovió y Jesús lloró. En otra ocasión, la impotencia de tener que salir de Jerusalén por las amenazas de muerte, las amenazas de arrestarlo, y en la montaña, en un monte, viendo la ciudad de Jerusalén, Él dijo estas palabras:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. Miren la impotencia. ¿Quieren conocer a alguien que se entristecía en esa profunda amargura? Este es Jesús. ¿Quieren a alguien que sentía impotencia de tener el mensaje de salvación y ser rechazado por las personas? Ese es Jesús. Él fue rechazado por su misma familia. Dice que hasta sus familiares no creían en él. Y en una de las ciudades, la ciudad donde él creció, la ciudad donde se crió, y cuando él revela el propósito de Dios en su vida, esos mismos vecinos, amigos, comunarios, casi lo matan, queriéndolo tirar al acantilado. ¿Quieres una persona que ha sido rechazada, pero rechazada de verdad? Ese es Jesús. Es por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es importante ir a aquel que nos entiende, que nos comprende y que puede ayudarnos. No te lo calles. Jamás te lo calles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque tal vez estamos atravesando un momento así y ya nos damos cuenta de que nuestra vida no está bien, porque empezamos a tratar mal a las personas que nos aprecian, personas que nos aman, y nosotros los tratamos mal, los tratamos con dureza, los tratamos incluso hasta con insultos, a la familia igual. Y hay algo en nosotros que está mal, que provoca un cambio en el comportamiento, en la forma de cómo reaccionamos, en la forma de cómo nos relacionamos con las personas. Y eso de, no, yo estoy bien, es la peor mentira que nos podemos hacer. Tenemos que reconocer la tristeza que hay en nosotros. Reconocer la tristeza. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él reconoció. No dijo: yo soy el Hijo de Dios. No puede ser que le esté diciendo a mi discípulo que yo estoy empezando con la tristeza y todo esto. No. Él lo reconoció. Él reconoció lo que estaba viviendo. Mi alma está muy triste. Necesitamos reconocer que en nosotros hay esa tristeza. Y necesitamos identificar qué clase de tristeza es. ¿Qué clase de tristeza es? Porque hay varias clases de tristezas. Por ejemplo, está la tristeza que viene por el pecado. Por vivir una vida de pecado, de errores, haciendo lo malo delante del Señor, también tu vida empieza a llenarse de una tristeza. La tristeza por el pecado empieza con remordimiento. El hecho de tener remordimiento no significa que sea arrepentimiento, pero empieza con remordimiento. Y cuando no arreglamos esa situación de pecado, eso nos lleva a la vergüenza. El enemigo utiliza ese remordimiento para avergonzarnos. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fallaron y comieron del fruto que se les dijo que no? Dice que ellos se vieron desnudos. ¿Y qué pasó? Tuvieron vergüenza. El remordimiento lleva a la vergüenza y el enemigo puede usar eso para alejarte de Dios. ¿Qué hicieron? En vez de buscar a Dios y decirle: Señor, nos equivocamos, mira ahora cómo estamos. Cuando Dios se acercó a ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Cuando no arreglamos ese tipo de tristeza, empieza la culpa. Culpa.
Y el enemigo apuntándonos con el dedo. No solamente avergonzándonos, sino sumergiéndonos en una culpa. Y eso te lleva a la muerte. Porque todo eso, si nosotros no arreglamos el remordimiento, cuando hay remordimiento, si nosotros no arreglamos eso delante del Señor, la culpa hace que nos alejemos de Dios, que no busquemos a Dios, porque nos sentimos culpables, nos da vergüenza, porque sentimos que esto no puede, ni Dios lo puede perdonar, y nos alejamos de Dios. Y es lo que el enemigo quiere, porque cuando te alejas de Dios, estás listo para caer en sus garras y que entonces venga la muerte espiritual y física. Entonces es importante reconocer si la tristeza que hay en mi vida viene por el pecado. Hay otro tipo de tristeza, pero antes de ir a esa tristeza, David fue alguien que reconoció que la tristeza que viene por el pecado lo estaba matando. Él dice en el Salmo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Esa tristeza que no se arregla te puede matar. Te puede matar. Ahora queda la otra tristeza, la que es provocada por este sistema de mundo. Porque enfermedades, problemas, dificultades, la maldad, eso no es algo que Dios haya creado. Eso es algo que el ser humano hizo en este mundo. Por sus equivocaciones, por sus errores, por sus decisiones lejos de Dios, llenó este mundo de todo ese sistema corrupto y lleno de maldad. Y entonces nosotros nos volvemos víctimas de este sistema lleno de maldad. En el hogar, cuando la maldad entra en el hogar y hay el rechazo de los padres, por ejemplo, el abandono de los padres, o la división del hogar, y los padres que se separan, que se divorcian, y uno es afectado por todas esas decisiones de otros. O personas que directamente van en contra tuya haciéndote cosas malas, lastimándote, hablando mal de ti, insultándote y etcétera. Que tal vez uno no se lo busca, pero uno es una víctima de todas esas cosas. Y la tristeza es por los golpes de este mundo lleno de maldad. Y hay ya vamos viendo dos tristezas. Dos tristes trigas. Trigaban trigo, no trigal. Ya vemos dos. ¿Qué tiene Dios para nosotros cuando vemos estos dos tipos de tristezas? La primera es algo que tú provocaste por la vida de pecado, y eso tiene un solo camino para empezar a salir de ese pozo de la desesperación, y es arreglar cuentas con Dios. El que tú pidas perdón. El que tú pidas perdón. David, en ese momento en el cual él menciona que cuando cayó se envejecieron sus huesos, él empieza a confesar todo delante del Señor. El Salmo 51 es un salmo de confesión donde David derrama su corazón pidiendo perdón y reconociendo algo: estoy muy triste, mi vida está triste. El versículo 12 del Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque se había perdido el gozo por el pecado. Eso tiene que arreglarse con el Señor. Ir al Señor. Lo maravilloso es que Dios es accesible, porque Él dice: vengan a mí, estemos a cuenta. Si tu pecado es tan rojo como el carmesí, lo voy a volver como blanca lana. Es más, voy a agarrar todos tus pecados, todos tus errores, los voy a poner en algo, lo voy a tirar a lo profundo del mar. No me voy a acordar más de ellos. Pero si tú me confiesas tu pecado, dice el Señor, yo soy fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Hay la forma de salir de eso. Hay la forma de salir. Ahora, ¿qué pasa con la tristeza? Por los golpes de la vida.
hacemos con ese tipo de tristeza? ¿Qué nos dice el Señor? Perdónalos. ¿Quieres saber a alguien que perdonó? Ese es Jesús en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y para que Jesús pida que Dios los perdone, es porque Él primero los había perdonado. Y te toca perdonar. Pero qué difícil es perdonar. Qué complicado es tener que perdonar a esa persona que con alevosía, como dicen, quiso hacerte daño, que su intención era lastimarte, que su intención era verte triste, que su intención era verte destruido, que su intención era verte sin dinero, que su intención era verte fracasar, que su intención era verte lastimado. Qué difícil que se hace perdonar a una persona así, más aún si esa persona no reconoce que estaba haciendo mal, más aún si esa persona se ríe de lo que te pasó. Y ahí es donde empieza un conflicto que nosotros mismos nos hacemos. Porque cuando Dios te pide que perdones, no te pide que perdones por beneficio a esa persona. Porque Dios es un Dios justo. Y dice el Señor, mía es la venganza. No significa que esa persona, si yo le perdono va a quedar sin que se haga justicia. No, se va a hacer justicia. Entonces, ¿para qué perdono? El perdonar a otros no es por el bien de otros necesariamente, sino por el bien tuyo. Para que salgas de ese pozo de tristeza que este mundo te metió con los golpes que te dio por la maldad que hay. Y al perdonar a las personas, tú te estás liberando de esa tristeza en tu corazón y estás saliendo de ese pozo de la desesperación al perdonar, al no guardar rencor. Pero nos cuesta porque quisiéramos vengarnos y quisiéramos pagar con la misma moneda. Porque pensamos que si nos vengamos, que si a esa persona le pasa algo igual o similar a lo que me pasó a mí, siento que ahí voy a sentirme mejor. Y no te vas a sentir para nada mejor. Porque no solamente no estás saliendo de esa tristeza, sino que estás entrando en otra donde tú estás provocando la maldad. Un círculo vicioso que te sumerge en depresión y no te permite vivir feliz. Entonces, perdona. Pedro dijo, ¿cuántas veces, Señor? ¿3 veces? 7 veces. ¿Cuántas veces dijo Jesús? 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, perdona, a perdonar y perdonar. Pero la impotencia, ¿pero por qué tengo que perdonar tantas veces? Merece que le pase algo. Tú tranquilo, mía es la venganza. Si te toca perdonar es para que tú seas libre de esa tristeza. Hay otro tipo de tristeza y esto es curioso porque Dios da esa tristeza, que es cuando necesitas arrepentirte y acercarte a Él. Pablo le dijo en la iglesia, Dios ha puesto esa tristeza en sus corazones para arrepentimiento, no para acusar, para arrepentimiento. Entonces yo voy delante del Señor y arreglo esa situación, lo recibo como mi Señor y Salvador. No es la misma tristeza del pecado, sino es el que el Espíritu Santo pone en nosotros, que nos dice, tengo que ir a Cristo, tengo que buscar en Él, tengo que acercarme a Él. Y el Espíritu Santo obra de esa manera, pero para salvación. Pero también es una tristeza cuando la persona no va a Cristo a recibir su perdón, a recibir su salvación, a recibirlo como Señor. Entonces eso se va acumulando en su vida y en vez de que sea algo para salvación, él mismo, la persona misma, lo está convirtiendo en algo
de depresión. Hay personas que teniendo la oportunidad de aceptar a Jesús no lo hicieron y sienten la culpa de haber perdido la oportunidad. Y entonces el enemigo entra en acción y te aleja de Dios y te dice, no, ya perdiste la oportunidad, ya se acabó, ni modo. Y te engaña y terminas sumergido en otro tipo de depresión. ¿Cómo es que el enemigo es tan metiche? Pero para todas esas, ahí está la solución para salir. Te traicionó, te engañó, y la solución es perdónalo. No volver con ella, no esa. Perdonar. Ya después decides si vuelves o no vuelves. Ya eso en el Señor. Pero la cosa es perdonar. En el hogar te marcó la separación de tus padres. Perdónalos. Mucho cuidado con creer que estás bien. A veces pasa esto con los jóvenes adultos que vivieron una separación en el hogar de niños, cuando eran niños, y atravesaron por todo ese problema, se lo tuvieron que tragar solitos, y cuando están jóvenes creen que no afectó. No, ya eso ya fue cuando era niño, ahorita yo estoy metido en mis cosas, me vale lo que hagan ahora. Ojo, ¿cómo que me vale lo que hagan ahora? A mí qué me importa lo que hagan ahora mis padres, total es su vida. Ojo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué clase de palabras son esas? ¿Qué está mostrando? Que ahí algo no se arregló, que ahí hay esa tristeza que no ha sanado. Por eso identifiquemos esa tristeza, identifiquémosla. No nos hagamos los fuertes ni los valientes, porque ni siquiera el Hijo de Dios se hizo el fuerte o valiente cuando tristeza entró en su vida. Amén. Dígale que está a tu lado, no tienes que hacerte el valiente. Entonces, cuando voy a Dios para arreglar todas esas situaciones, Él me dice, esto se arregla pidiendo perdón, esto se arregla perdonando, esto se arregla reconciliándote conmigo. Y de ahí para adelante, te doy un mandamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Cuando lo tengan, un amén alegre. Pucha, ese fue un amén con tristeza. Siento que me quiero chipar con la palabra tristeza. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:16? Estad siempre. Ahora, dice, llénense siempre de gozo. No es algo que tengo que recibir de alguien, es algo que yo tengo que hacerlo. Es un mandamiento de parte del Señor. Yo no te quiero ver triste. Tienes que estar siempre gozoso. Te da a ti la responsabilidad de estar siempre gozoso. Pero Señor, tengo esto. Se arregla de esta manera. ¿Quién lo tiene que arreglar? ¿El Señor o tú? Tú. Porque si es pecado, Él está listo para perdonar, pero no va a perdonar a menos que tú vengas a pedir perdón. Si es el daño de otros, Él está listo para consolar tu corazón, pero no lo va a hacer hasta que tú perdones a la otra persona. ¿No es verdad? Te toca a ti. Por eso el mandamiento es para ti. Tienes que estar siempre gozoso. Si no estás gozoso, es porque no estás buscando la solución. Es porque no estás aprendiendo a manejar la tristeza. Es porque te lo estás callando. Es porque te estás sumergiendo solito en ese pozo de la desesperación. Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor
siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Ahí está el Señor. Regocíjate en Él. Es buscándolo a Él. Es obedeciéndolo a Él. Es recibiendo de Él la receta que tú necesitas. Por eso es importante identificar la tristeza. Mire, si tú vas a un médico y le dices, me duele, me duele. Y el médico te va a decir, ¿qué te duele? No sé. ¿Dónde te duele? No sé. ¿Cómo te duele? No sé. ¿Qué te va a decir el médico? Vuelva cuando sepa algo, ¿verdad? Pero el médico no es adivino. Él necesita, aunque sea que le indiques, ¿dónde te duele? No sé. Creo que estoy bien. Entonces, ¿para qué viene? Ahí se descansa. Y eso puede ser peor. Necesitamos identificar y buscar al que nos puede sacar de ese lugar. Y ahí está el Señor. Ahí está. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Saben? El gozo depende de ti. Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. O sea, eso es terrible. Eso es una situación terrible. No hay uvas, no hay vid, no hay olivo, no hay mantenimiento para los terrenos, no hay vacas, no hay nada. Eso es terrible. Pero ¿qué dice el 18? Con todo yo me alegraré porque aunque la situación esté difícil, Dios está aquí. Dios está conmigo. Y Él puede ayudar. Y Él puede hacer algo. No estoy solo, no estoy abandonado. Él está conmigo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estar triste es porque tú mismo quieres estar triste. Si no sales de esa depresión es porque no quieres salir de esa depresión, no porque no puedas. Otros que no tienen esperanza en Dios, que no tienen a Dios, están perdidos. Pero tú no, porque tú tienes a Dios. Diga al que está a tu lado, tú no, tú tienes a Dios. Entonces, ¿cómo puedo estar alegre? Entendiendo lo que Él me dice. Voy a Él y me dice, perdona. Voy a perdonar. Me dice, pide perdón porque esto está mal. Voy a pedir perdón porque eso está mal. Reconcíliate conmigo. Me voy a reconciliar con Él. Y voy a confiar en Él. Este salmo siempre lo repetía desde que me lo enseñaron cuando era pequeñito. Todos los días despertaba. Una temporada estaba, como quien dice, traumado con este salmo. Porque despertaba y Él me lo había puesto incluso en hojas, en todo este salmo. No dije cuál salmo, ¿no? Salmo 118, 24. Lo repetía todos los días. Este es el día que hizo Jehová. ¿Amén? Y todos los días. Este es el día que el Señor me da. Si hay un día nuevo, es porque Dios lo ha hecho para mí. ¿Amén? Entonces, ya hizo el Señor lo que tenía que hacer. ¿Qué me toca a mí hacer? Me gozaré y me alegraré en Él. Confía en Él. Él ha dicho, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Él ha dicho, porque si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará de nuevo. Porque Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre. Confía en Él. Confía en Él. Alégrate en Él. Pero ¿cómo me puedo alegrar siendo que alguien partió y murió? Un familiar, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi sobrino. ¿Cómo puedo alegrarme? Ve a Él y deja que Él consuele tu vida. Y una vez que Él consuela tu vida,
vuelve el gozo a ti. Ciertamente hay momentos de tristeza, nos toca atravesar, pero no son para siempre, porque pronto viene la alegría. Amén. Pero eso es confiando en Él. ¿Y qué más? Si la cosa es pedir perdón, voy a pedir perdón. Si la cosa es perdonar, voy a perdonar. Tengo que confiar en Dios, voy a confiar en Él. ¿Qué más? ¿Saben por qué las personas se emborrachan? Tienen problemas, dificultades. ¿Cuál es la solución? Vamos a beber y olvidemos las penas. ¿Sí o no? Está mal con la novia, le terminó. Vamos a beber. Y después de borracho, volvé conmigo, por favor. Te quiero. Yo he visto a los que fueron a olvidar las penas, mayorones, borrachos, llorones. He visto otros que se hacen más machitos cuando están borrachos, pero van a buscar algo que les haga olvidar toda esa tristeza que hay en su interior. Y esa no es la solución, pero el Señor nos da la solución. Efesios 5:18. En vez de olvidar las penas, pasa esto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. En ese tiempo es con el vino que se embriagaban, tomando mucho vino, en lo cual hay disolución. Eso es lo que les pasaba. Lo que les pasa a los que se emborrachan. Pierden el sentido común, pierden el sentido de moral y terminan haciendo cualquier atrocidad, lastimando personas con la excusa de que estaban borrachos. Se van y se matan manejando ebrios. Se van y se pelean y se lastiman, y lastiman a otros borrachos. Van y lastiman a los de su casa borrachos. Hay disolución. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, porque lo único que te va a dar un verdadero gozo es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No que cuando están tristes le meten canciones más cortavena todavía. ¿Sí o no? Y les dejó y luego están rata de dos patas, animal rastrero. Y ese es mi himno, están ahí. Te quedó grande, y todo eso. En vez, buscando en otras cosas, te sumerge peor en la depresión. Cuando la solución te la da el Señor, no, ve y sé lleno del Espíritu Santo. Canta salmos, himnos, cánticos espirituales. Canta y alaba al Señor en tu corazón. El único que te va a dar verdadero gozo es el Señor. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. ¿Cómo no me lo dio? Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. En mi corazón. El gozo del Señor está en mi corazón. Teniendo ese gozo puedo yo reír. Canta, alaba, alaba, alaba al Señor. Él es el único que te va a dar verdadero gozo. La palabra de Dios dice, por la noche durará el lloro. Y miren cómo hace la referencia, noche y día. La noche el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué dura más, la noche o el día? La noche es un momento, pero si buscamos en Dios, viene la mañana de la alegría. Vamos a ponernos de pie. Quiero que vengan todos mis líderes, por favor. Vamos a orar por todos los jóvenes. Pasen al frente. Viene la alegría a tu vida.
Todos lo creyeron. ¿Viene la alegría a tu vida? Pero no hay que hacerse el machito. Ni la machita. Hay que reconocer qué tristeza tengo. Hay que reconocer. Y al reconocer, entonces vas a poder arreglar esa situación. Cierra tus ojos. Si los líderes pasaron es para orar por ustedes. Es porque ellos tienen que orar por ustedes. Muchos de ustedes, de sus líderes, están aquí adelante porque ellos tienen que orar por ustedes. Pero qué tristeza tienes. Cierra los ojos. No te lo calles como Jesús. Perdón, como lo hacen otras personas. Más bien, habla como Jesús. Exprésalo. Señor, qué tristeza hay en el corazón de tus jóvenes. Qué tristeza, Señor, hay en sus vidas. Que puedan, Señor, ser sinceros. Así como tú, Jesús, fuiste sincero y expresaste la tristeza que había en tu corazón. No te lo callaste, no te lo aguantaste, lo expresaste. Por eso, Señor, yo te pido, ayúdales a reconocer la tristeza que hay y a pedir ayuda, así como Jesús dijo: velen conmigo, apóyenme en oración, oren por mí. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, orar por ellos. Si tú necesitas oración, ahí donde estás, levanta tu manito. Los líderes van a ir a orar por ti, pero necesitas ser sincero. Líderes, miren, hay manos levantadas. Líderes, miren, hay manos levantadas. Vayan a orar por ellos. Varones, vayan a orar por los varones. Señoritas, por las señoritas. Que el Señor les saque de esa tristeza. ¿Saben qué? Me imagino que hace el Señor lo que hizo con Pedro, que se hundió y el Señor le extendió la mano para sacarlo de ahí. Así el Señor te va a sacar de esta tristeza. Señor, ahí están, siendo sinceros, y piden ese apoyo en oración. Señor, ahora nosotros los apoyamos en oración, pero ayúdales a definir qué tristeza. Si es pecado, al arrepentimiento. Si es por los golpes de la vida, a pedir perdón, a perdonar a aquellos que los lastimaron, a perdonar a aquellos que los ofendieron, a perdonar a aquellos que hicieron mal, Señor, para con ellos. Padre, ahora, Señor, Espíritu Santo, guíales a el perdón, guíales, Señor amado, a perdonar. Sé que cuesta perdonar, pero si lo haces, no es por el bien de otros, es por tu propio bien. Es por tu propio bien. Es para ti, para que tú estés bien. Deja que el Señor, al momento de pedir perdón, te saque del pozo de la desesperación. Deja que el Señor, al perdonar a esas personas, te saque de ese pozo de desesperación. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fortalécelos para que sean valientes para pedir perdón, para que sean valientes para perdonar, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, arregla eso con el Señor. Ve a Él, Él está ahí, Él está contigo. Sal de esa depresión, sal de esa tristeza, sal de eso. Oh, sí, Señor, muévete. Mueve el estanque en mi ser. Sí, Señor. Úneme a tu río. Dame vida, Señor. Dame vida, precioso Señor. Vamos, que se acabe la noche del lloro. Que venga el día de la alegría. Que provoque. Más
alegría. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo. Oh Señor, inúndame con tu amor. Ven Señor, como dijiste. Gracias, estás saliendo de la noche del lloro a la mañana de la alegría. Viene la alegría a tu vida. Viene la paz que viene por el Espíritu Santo. Porque en el fruto del Espíritu Santo está el gozo. Estad siempre gozosos. Regocíjense en el Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Él está perdonándote. Él está sanando el corazón herido. Me envuelves en tu amor. Ven Señor. Como me diste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, hombre Señor. Como me diste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya, Señor. Precioso eres, papá. Precioso, Señor. Aleluya. Hay algo que tienes que entender, es que la voluntad de Dios sobrepasa nuestra voluntad. Hay cosas que no podemos entender y que aún así quizás no las vamos a entender nunca hasta estar con el Señor. La pérdida o la partida de alguien que tú querías mucho quizás puede marcar en tu corazón una tristeza que piensas que nunca va a pasar. Pero el Espíritu Santo es consolador. Ese consolador se hace vivo cuando tú le dejas consolarte, cuando tú le permites consolarte. Y no tienes que entender el por qué Dios hace o permite ciertas cosas. Solamente tienes que creerle, amarle, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Precioso Señor, gracias Señor, gracias, porque sabemos que tú, amado Rey, eres Señor perfecto. Y si algo pasa, Señor, o tú permites que pase, Señor, sabemos que tiene un propósito, Señor. Un propósito para nuestras vidas, Señor. Ya sea, Señor, una pérdida, o ya sea, Señor, el alejarse de una persona, o el vivir momentos tristes, Señor. Sabemos que tú tienes propósito, Señor. Amado Rey, ayúdanos a no cuestionarte, sino a escucharte, obedecerte y amarte, Señor. Porque cada minuto que respiramos y vivimos es por tu misericordia. Y te agradecemos, Señor, por ese amor tan grande. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, precioso Rey. Gracias, Señor.
Hay quienes necesitan salir de la tristeza de la reconciliación con Dios. Necesitan reconciliarse con el Señor, aceptar al Señor como su Salvador. Hoy es el momento, no lo vamos a dejar pasar más. Si tú necesitas hacer esa reconciliación y salir de esa tristeza que es para salvación, vamos a recibir la salvación a través de una oración. Repite conmigo esta oración. Amado Jesús, te doy gracias porque me trajiste a tu casa y me diste esta palabra. Y ahora yo quiero salir de esa tristeza. Y Señor, te pido perdón por vivir sin ti, lejos de ti, y por todos los errores que cometí. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Me reconcilio contigo. Quiero ser tu hijo. Hazme tu hijo y ayúdame a que en este lugar me ayuden a ser como tú. Gracias, Señor. Si tú hiciste esa oración, saliste de esa tristeza a salvación. Déjame orar por ti. Padre, gracias por todos los que hoy están saliendo de la noche del lloro a la mañana de la alegría, aprendiendo a manejar la tristeza que viene, Señor amado, que viene. Pero Señor, que en ti salimos de esa situación. Salimos de esa situación, Señor, a la mañana de la alegría. Y que sea mañana de la alegría todo el tiempo. Todo el tiempo. Me voy a regocijar en ti, Señor. Me voy a regocijar. Voy a estar alegre. Voy a estar alegre. Los días van a ser los días que tú haces para mí. Yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.